edifiquemos con Jesús. Diga conmigo, tengo que edificar con Jesús. Es interesante que mucha gente puede edificar su propia vida, puede edificar un hogar, puede edificar una familia, un matrimonio, un negocio, lo que sea. Pero el Señor me decía, es con Jesús, no sin Él. Usted puede edificar, pero usted decide con quién lo hace, con Jesús o sin Él. Pero yo quiero hacerlo con Jesús. Hay pocos amenes. Yo quiero hacerlo con Jesús. Vamos a Hebreos 11:10 entonces. Hebreos 11:10. Hebreos 11 habla de grandes hombres de la fe. Hicieron hazañas, proezas, conquistaron reinos, taparon bocas de leones, hicieron grandes cosas para el Señor. Y cada uno tenía algo en particular y que tenía puesta su mirada en el galardón. Si usted lee bien Hebreos 11, cada uno tenía puesta su mirada en el galardón. Pero me llama la atención el 10. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Diga conmigo, tiene fundamentos. Diga conmigo, tiene fundamentos. La iglesia no puede crecer sin fundamentos. Usted no puede edificar su vida como cristiano sin fundamentos. ¿Sabe lo que es fundamentos? Principios inamovibles. Diga conmigo, principios inamovibles. Diga conmigo, principios inamovibles. Cuando un creyente desarrolla en Jesús, en el Espíritu y en la palabra de Dios fundamentos y principios, no habrá nada en este mundo que lo saque de los pies de Jesús. Y eso ténganlo muy claro. Amén. No lo digo para gloriarme, lo digo como ejemplo. Desde muy pequeño estuve en la iglesia, envuelto en la iglesia. Tengo uso de razón a mis 7 años, quién sabe si mi mamá me llevó antes. Pero en todos esos años, hasta hoy que tengo 30 más 1, 31, estuve por escuelas dominicales, cultos de jóvenes, discipulados. ¿Cuántas escuelas de formación no estuve? Y eran fundamentos, principios, y uno los aprendía, los estudiaba, los desarrollaba, los oraba. Y sabe que en todos estos años, por la gracia de mi Señor, nunca se me ha pasado por la cabeza dejar a mi Señor, nunca. No digo que he sido el perfecto, me he equivocado miles de veces, he fallado, he pecado, he cometido errores, pero nunca de los jamases se me pasó en la cabeza dejar a mi Señor. Amén. Y voy más allá, ni por ofensas, ni por injusticias, porque alguien habló mal de mí, porque alguien habló mal de sultano, porque el pastor me corrigió y no me gustó cómo me corrigió. Ninguna cosa en mi vida ha causado que yo deje a mi Señor. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos cristianos en la iglesia sin fundamentos. Si alguien habla mal de ellos, se van. Si alguien los ofende, se van. Si alguien los corrige, se van. Si alguien les sacó la lengua, se van. Si el pastor lo corrigió, se van. Que el pastor me corrigió y creo que es injustamente, se van. Cuando veo a estos tipos de cristianos, llego a la conclusión de que son fofos. ¿Sí se te ha comido cachitos? Si así son muchos cristianos cachitos, puros fofos, sin nada de sustancias, pura espuma, que se ven bien por fuera, talentosos, habilidosos, con gracia, dones, pero carecen de fundamentos. Amén. Carecen de fundamentos. Creo firmemente que si hoy estoy por donde estoy, ha sido por la gracia de Dios y por mi fidelidad.
Es fácil ser fiel cuando Jesús te llena la barca de peces. Pero otra cosa es ser fiel cuando Jesús te diga: Satanás, apártate de mí. Todo el mundo quiere ser fiel a los hombres de Dios mientras le suelten milagros, palabras de profecía, bendiciones, los abracen. Pero el día que son exhortados por ellos, se prueba la fidelidad, se prueba el amor. Amén. Yo quiero, por la gracia de Dios, con el Espíritu de Dios, que esta iglesia crezca espiritualmente. Mi intención no es que crezca su plata, puede crecer, ni que crezca su economía, puede suceder. Mi intención tampoco es, qué sé yo, que usted se sane. Se puede sanar en las prédicas, en los mensajes, pero yo creo y quiero, y lo más importante es que usted tenga fundamentos en su corazón, principios inamovibles. ¿Me entiende? Mucha gente no tiene fundamento, después que pecan se van. ¿Por qué? Pastor, es que cuando usted dice eso parece que fuera un cristiano descarado. No. Es que si tú tienes claro el principio de que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, no veo cuál es el problema. Tenemos una sangre que limpia, no veo cuál es el problema. El problema es cuando la usamos como que fuera un trapeador. Ese es el problema. Pero mientras usted tenga fundamentos claros acerca de Jesús, no habrá nada en esta vida que lo separe de Él. ¿Está listo lo que voy a decir? Dile que tuyo ya estaba para contigo. Aún si Jesús se me va más lejos. Porque mucho es fácil congregarse mientras que la iglesia le queda a la vuelta de la esquina. Y mientras le quede más cerca mejor. Pero cuando ya hablamos de al otro polo, pastores, que ¿por qué se va muy lejos? Mire, yo no tengo que pedirle permiso a usted para dónde irme con la iglesia. Yo le pediría permiso si usted la paga. Si usted paga el alquiler y todos los gastos, yo le pregunto a usted: ¿dónde me cambio? Pero como usted no hace nada de eso, no tengo que pedirle permiso. Tengo que decirle al Señor dónde nos mudamos, cuál es el próximo sector donde vamos a afectar, y listo, y nos cambiamos. Pero ¿sabe quiénes caminarán? Los que conocen a Jesús. Los que conocen la religión, no. Ellos no avanzan, ellos no caminan, ellos no se mueven. Amén. Fundamentos, diga conmigo, fundamentos. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es interesante cómo el Espíritu de Dios, por medio de las Escrituras, nos revela a nuestro Dios como arquitecto y constructor. Jesús nos revela a Dios como Padre. El Antiguo Testamento nos revela a Dios como Jehová, Dios de los ejércitos. Pero hoy es interesante que el escritor de los Hebreos revela a Dios como arquitecto y constructor. Diga conmigo, arquitecto y constructor. Todo arquitecto, hablando de lo natural, todo arquitecto y constructor sabe que no puede empezar una gran edificación hasta que tenga claro qué base va a colocar para soportar un gran edificio. O sea, el arquitecto no tira los planos y el constructor no se pone a construir así por así. Antes de empezar una edificación, sabiendo si la edificación tiene 10 pisos, pregunta, se cerciora que los pilares que van a ir abajo serán lo suficientemente fuertes para soportar 10 pisos. Si usted ha entrado a los moles, principalmente aquellos moles que tienen el parqueadero en diferentes niveles, San Marino, Mall del Sol, usted va a ver que los pilares son enormes. ¿Por qué tan grandes los pilares? Porque tienen que soportar no solo un piso, no solamente a la gente, sino carros. Entonces, vuelvo a repetir y lo planteo de esta manera: mientras más fuerte y más grandes sean los fundamentos, la construcción será más alta. Pero si usted no puede colocar 10 pisos en una edificación con una base de unos pilares, unas correas de este vuelo, se te dobla.
¿Sí o no, Mauro? Se te va a doblar porque quisiste edificar con fundamentos muy débiles. Por eso muchas construcciones no aguantan sismos, no aguantan vientos fuertes, no aguantan sacudones, sino que ya empiezan a cuartearse, ya empieza a abrirse la tierra. ¿Por qué? Porque cuando se edificó, no se colocó o no se pensó que esa construcción un día iba a ser golpeada. Entonces, cuando usted entienda esto, que es necesario los fundamentos, usted se preparará para los golpes. Y el día que lo golpeen, usted no se va a derribar porque tiene sus bases bien fuertes. El problema es cuando las bases son muy débiles. No aguantará ningún golpe, no aguantará ofensa, no aguantará correcciones, no aguantará injusticia, no aguantará maltratos, no aguantará este sistema, sino que correrá a esconderse. ¿Por qué? Porque usted edificó su vida sin bases. Amén. Lo que hace fuerte a una vida cristiana son sus bases, son sus fundamentos, son sus principios. ¿Estamos claros? La clave de una edificación son las bases que se puedan colocar. Si su base es fuerte, tendrás un gran crecimiento, querida iglesia. Si tú permites, iglesia joven que me escucha aquí, usted permite que esas bases sean lo suficientemente fuertes, usted tendrá un gran crecimiento. Usted tendrá un gran crecimiento. Amén. Amén. ¿Quiere crecer? Lea palabra. Usted no lee Biblia, usted nunca va a crecer. Amén. Entonces pidamos al Espíritu Santo que nos revele cuál es la base de nuestras vidas. Levante su mano derecha y diga al Espíritu de Dios: revélame cuál es la base, o quién tiene que ser la base en mi vida. Mi tema de esta noche es: Jesús es la base de todo. Buen tema para empezar esta serie. Jesús es la base de todo. Diga conmigo: Jesús es la base de todo. Amén. Imagínense que yo compre esos corrales para bebé, para Abby, y que yo la use para dormir. Esa cuna o ese corral no fue diseñada para este peso liviano. Esa cuna o ese corral fue diseñado para bebés. Y a veces queremos crecer teniendo corrales de bebés. Entonces, cuando le colocamos un peso más grande, eso se desarma. Una vez le pasó a alguien en mi casa. Yo en mi casa tengo una mesa chiquita para los niños, con 2 sillas de bebé para niños, pero son chiquiticos. Y llega una persona casi 200 libras, agarra esa silla y se sienta, y en menos de 5, ¡plum! No sé si creía que todavía estaba ligera. Pero esa silla se desparramó. ¿Por qué? Porque esa base no era lo suficiente fuerte para soportar ese peso. Así pasa con nuestras vidas. Si queremos estructuras, edificaciones grandes y fuertes, nuestras bases tienen que ser lo suficientemente fuertes. Diga conmigo: Jesús es la base de todo. Mi primer punto: Jesús es el principio de todo. Quiero bendecirlo hoy en esta noche. Jesús es el principio de todo. Dile que a tuyo: Jesús es el principio de todo. A Él se le llama el alfa y la omega, el principio y el fin. Diga conmigo: el principio y el fin. Diga conmigo: alfa y omega. Dijo el pastor Paco: A y Z. En nuestro vocabulario, pues no. Amén. Esta historia no empieza con Adán. Esta historia empieza con Jesús. Y esta historia termina con Jesús.
Esta historia de la humanidad no empezó con Adán. Esta historia empezó con Jesús. Juan 1:1. El Espíritu Santo toma a Juan, lo posee y suelta una gran revelación acerca de Jesús en su primer capítulo. En el principio, diga conmigo, en el principio era el verbo. Diga conmigo, verbo, palabra. Cambia el verbo por palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Voy a repetir esto. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Escuche. Cuando hablo de en el principio, no me estoy refiriendo a Génesis, porque ahí no empieza Jesús. Entendamos bien esto, por favor. No es que en Génesis se creó todo mundo, se creó Dios, Jesús, el Espíritu Santo, ángeles y todo eso. No. Jesús ya existía antes que esta tierra. Él ya existía antes que Génesis. Pero cuando Juan tiene la revelación de en el principio, es muy posible que sea un momento, un escenario o un lugar donde se paraba el Padre para crear. Porque la Biblia nos dice al principio. Son dos cosas diferentes si usted estudió gramática. No es lo mismo decir estoy en la iglesia a decir voy a la iglesia. Son dos cosas diferentes. Jesús está hablando de que en el principio, no está diciendo al principio. Cuando dice en, se refiere a un lugar que se está estacionado. Amén. Diga conmigo, en el principio Jesús era el verbo era con Dios y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, mira, hablando de Jesús, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. 4. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús está hablando, o Juan está hablando, inspirado por el Espíritu de Dios, diciendo que Jesús, este Jesús que conocemos hoy, estaba en el principio, en el momento de la creación. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra dice que por la fe entendemos que el universo fue constituido, fue hecho, fue construido por la palabra de Dios. Y Juan dice que Jesús era la palabra. O sea que cuando el Padre hablaba, Jesús salía por los labios del Padre a hacer esta creación. Porque la Biblia habla de que Él es la palabra. Juan dice que Él era el verbo. La Biblia dice que por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Entonces todo lo que hoy vemos es gracias a Jesús. Todo lo que hoy podemos tocar, todo lo que hoy podemos percibir, todo lo que hoy vemos, diga conmigo, es gracias a Jesús. Juan tiene la revelación de que Jesús ya estaba en el principio, pero el Espíritu Santo lo inspira para que lo describa como el verbo. Entender esto, entenderá y apreciará mucho más la palabra de Jesús. Amén. El Espíritu Santo toma a Juan para que nos dé esta revelación. A Jesús se lo llama el Mesías, el Cristo, se lo llama el Rabí, se le dice maestro, se le dice Señor, se le llama sol de justicia. Pero aquí Juan dice verbo. ¿Entiende? Aquí Juan no dice el unigénito de Dios, aunque más adelante lo dice. Aquí Juan no dice el sol de justicia. Aquí Juan no dice el Mesías. Aquí Juan dice que Jesús era el verbo. Diga conmigo verbo. Diga conmigo palabra. Jesús era la palabra del Padre. Y con esta palabra se creó todo. Diga conmigo, se creó todo. Diga conmigo, Jesús era la palabra del Padre. O sea que cuando Padre hablaba en Génesis,
Jesús salía y actuaba. Ya conmigo, Jesús salía y actuaba. Por eso Jesús no dijo que sus palabras eran mera palabrería. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Cuando el Padre hablaba, la vida de Jesús salía de sus labios y tocaba lo que el Padre quería que Él tocara. En este caso, en Génesis, Dios quería afectar a un mundo y usó a Jesús para darle a un mundo que estaba muerto. No me está entendiendo. Yo hubiese dicho amén. Jesús quería, el Padre quería tocar un mundo en desorden, en tinieblas y en vacío. Y usa a la vida. ¿Me escuchó? Usa a la vida para transformar a un mundo de muerte en algo hermoso y perfecto. Pero Juan dice aquí que esa vida, Juan lo pone y le da una definición: palabra. Por eso Jesús más adelante dijo: mis palabras son vida y son espíritu y son vida. Entonces la misma palabra que Jesús le dijo al discípulo: mis palabras son espíritu y son vida, fueron la misma palabra que el Padre usó para darle vida a un mundo muerto, a un mundo destruido, a un mundo lleno de desorden, a un mundo lleno de tinieblas. Juan tiene la revelación y dice: ese dador de la vida, lea Juan en su casa y usted va a ver, ese que era la vida de los hombres, Juan dice: ese también es el verbo. Amén. Amén o no amén. Ahora, por eso las palabras de Jesús sembradas en tu corazón son el inicio de una gran creación. Vuelvo a repetir esta línea. Por eso las palabras de Jesús, no oídas, no escuchadas, sembradas en el corazón, son el inicio de una gran creación. Pero te hago la pregunta, iglesia: si tú vives una vida cristiana sin permitir que Jesús siembre sus palabras, no hay creación en ti. Muchos cristianos han subestimado la palabra de Dios y se han quedado creyendo que solamente es un libro. Pero si le pidiéramos revelación al Espíritu de Dios, es un libro que contiene vida. Y que muchas veces estamos como el mundo en el principio, en caos, en desorden y tinieblas, y lo único que puede transformar ese mundo muerto es este libro de vida. Por eso Jesús le dijo a los religiosos: Moisés no le dio el maná a ustedes, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. O sea que un cristiano sin palabra es un cristiano sin vida, es un cristiano en constante muerte, es un cristiano en constante vacío, desorden y tinieblas, porque no ha permitido que la palabra, que es Jesús, que estaba en el principio creando con Dios, cree algo hermoso dentro de ti. Cada palabra que Dios te ha declarado, iglesia, cada promesa que Él te ha dicho, cada palabra que tú has recibido, Jesús, es el inicio de una gran creación. ¿Por qué digo esto? Porque no es que Dios creó el huerto, las flores, las plantas, todos los recursos y al final hizo la luz. Jesús no fue de último, Él era la luz de los hombres. Lea la Biblia en Juan. Jesús dijo, el Padre dijo: yo no puedo empezar nada a crear sin mi Hijo. Y en un mundo de caos, de desorden y de tiniebla, el Padre dijo: sea la luz, que era la luz de los hombres. Entonces cuando el Padre vio que la luz era buena y que pudo disipar las tinieblas, alterar el desorden, echar fuera demonios y principados, llenar el vacío, y el Padre dijo y vio que era buena. Y después de eso empezó una hermosa creación. Entonces todo lo hermoso que Dios quiera edificar en su vida dependerá mucho de que usted reciba las palabras de Jesús, que es el inicio de toda creación. Diga conmigo: Jesús es el inicio de toda creación. Diga conmigo: Jesús es el inicio de toda creación.
Amén. Amén o no amén. Yo no veo a los apóstoles haciendo milagros creativos como hizo Jesús. Y si se me escapa algún milagro de ellos, perdón a los religiosos. Pero conozco a uno que escupe en el suelo, agarra el lodo y le crea 2 ojos a un ciego. Por una sencilla razón: es el inicio de toda creación. Tú quieres que Dios comience a edificar en tu vida, no lo hagas a expensas de las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús tienen que retumbar a tu corazón, donde tú descubrirás que fue Él hablándote. No solamente es leer unos versos, es que mientras lees puedas escuchar a Jesús hablándote. El Señor me decía en esta tarde, me decía: esa agenda me la va a dejar quieta no me vas a usar esa agendita para predicar. Ya llevaba como 30 mensajes en esa agenda. Y el Señor dijo en mi corazón: esa agenda la vas a dejar para que escribas lo que yo te voy a decir a ti, no a la iglesia, a ti. Agarro esa agenda, la guardé, mañana la vuelvo a abrir. Sentarme con la Biblia, con una agenda y con mi pluma, y escuchar lo que Jesús tiene que decirme a mí. Cuando Jesús me habla a mí, oraré otra vez para que Jesús le hable a usted en la noche. Amén. Amén. Las palabras de Jesús sembradas en tu corazón son el inicio de una gran creación. Así que no vivas sin las palabras de Jesús. 2. Jesús es la base de toda creación. Jesús es la base de toda creación. Esto es muy poderoso. Génesis. Vamos a Génesis 1 para ver lo que le estaba comentando hace un momento. Génesis 1:1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Está listo? Y dijo Dios: sea la luz. Diga conmigo: salió Jesús y fue la luz. Verso 4: y vio Dios que la luz era buena, porque la luz separó, hizo una división entre las tinieblas y la luz. Cuando Jesús siembre sus palabras en tu corazón, habrá una separación en tu vida de lo que es Cristo y las tinieblas. Pero si no hay palabras, esas tinieblas nunca se separarán de nuestro corazón. Seguiremos en oscuridad, en una vida desordenada. Seguiremos cargando amargura, ofensas, resentimientos, odio, pecados. Y las tinieblas nunca se separarán de nuestra vida, porque no permitimos que Jesús siembre sus palabras en nuestros corazones. Pues ese no es el punto. Quería decírselo igual. El Padre, en sus planes, estaba por crear un gran mundo. Un día conmigo: un gran mundo perfecto, lleno de su gloria, lleno de su presencia. Porque si usted lee en el Edén, Él caminaba en el Edén. O sea, el plan de Él era crear un mundo donde Él pudiera caminar. Un mundo, llenarlo de su gloria, llenarlo de su presencia, perfecto, porque Él estaba ahí. El plan de Dios era crear un mundo perfecto donde Él esté ahí permanentemente, donde el hombre sea quien disfrute de la creación, de los recursos, de la presencia, de la gloria, y administre lo que Dios creó. Diga conmigo: administre. Por eso, para el Padre, que es el arquitecto, no empezó nada sin una base, y esa base era Jesús. Amén. Amén. Por eso debemos entender que todo lo que había en el Edén reposaba en la base, que es
Jesús. Amén. Ya conmigo, reposaba en la base que es Jesús. Por eso entendamos que nada en este mundo tiene tanto valor como mi Jesús, ya que todo reposa en Él. Pastor, mejor la misma. Tiene que hablar mucho para que el Señor le revele a Jesús. El Señor me compartía a mi pueblo, a mis hijos. Se les olvida que la base de todo lo creado reposa en Jesús. Entendamos esto y usted se salvará su vida. El Señor me decía, no habría animales que comer si yo no hubiese presentado a Jesús primero. No habría ríos que beber si Jesús no se hubiese presentado primero. No habían frutos que comer y deleitarnos si Jesús no se hubiese presentado primero. En el Edén no solamente había ríos, no solamente había plantas, no solamente había animales, ya conmigo, había oro. Y el Señor me decía, en el Edén no hubiese existido el oro si Jesús no hubiese sido presentado primero. El Señor me decía, cuando entendamos esto, dejaremos de perseguir oro, porque entenderemos que nuestra base como cristiana no es el oro, no son los recursos, porque esos recursos que estaban en Edén reposaban en Jesús. Ahora entiende cuando Jesús dijo, dejen de perseguir añadiduras y busquen el reino en primer lugar, que es la base, que es Jesús, y les será añadido todo. Pero muchos persiguen el oro olvidándose de la base del oro. Es como que tú estés detrás del oro cuando tú tienes al dueño del oro. Y hay muchos cristianos persiguiendo el oro, olvidándose que tienen a un padre que es dueño de lo que persiguen. Y como hijo te corresponde porque eres heredero y coheredero con Cristo. Amén. Amén o no amén. Ahora, ¿por qué Adán se fue? ¿Por qué lo despacharon del Edén con Eva? Porque se olvidaron de la base del huerto. El Señor me decía, Jesús está por encima de Eva, de Adán, de los recursos del huerto, del oro, de todo lo creado. Jesús está por encima de todo. Amén. Pero es interesante que a muchos Jesús no está por encima de todo, sino que para muchos Jesús está por debajo de todo. ¿Por qué digo esto? Porque si tú entiendes que Jesús es la base de todo y permites que se edifique un fundamento, no habrá familia que te separe, ni trabajo. Porque sabes que Jesús es la base de todo eso. No sé si me hago entender. Lo estoy viendo como cuando tú permites que esta verdad se transforme en un fundamento, podrán llegar y lloverte trabajos tentativos, con buenos salarios, con buenos ingresos. Pero dile que es tuyo, pero te pasará lo mismo que a Adán. Tendrás dos opciones: comerás de ese árbol o te mantendrás en la base. Tendrás familias que será muy tentativa pasar un domingo, un fin de semana, pero te sucederá lo de Adán. ¿Te quedas con eso que no tiene el mismo valor, o te quedas con Jesús, que es la base de todo? Amén. Es ilógico pretender edificar una familia sin buscar a Jesús.
edificar una familia sin buscar a Jesús, no se edifica nada. Porque ¿sabes lo que estás haciendo? Tú estás colocando a tu familia encima de Jesús. Conseguir negocios, empresas, trabajos sin Jesús, colocar ese trabajo por encima de la base, por encima de Jesús, perdón, como que fuera la base a todo. Dios no me ha bendecido porque soy pastor, y eso quiero que usted lo tenga muy claro. A mí Dios no me ha bendecido porque soy pastor, porque conozco pastores chiros y pelados, bien pobres, bien chiros, bien arrancados. Así que sáquese de la mente, que él es el pastor, por eso que tiene plata, por eso que tiene carro, por eso que él está bien. No. Sáquese eso de su mente. A mí Dios no me bendice porque soy pastor. Me ha bendecido porque lo he puesto en primer lugar. Le he servido, le he sido fiel y no he permitido que nada me separe de él. Nada, absolutamente nada. ¿Sabe qué se llama eso en mi vida? Fundamento. Una base sólida. Que he dejado trabajos tentativos, muchísimos, pero no he permitido que nada de estas cosas me separe de Jesús. Te hago la pregunta: ¿tú tienes estos mismos fundamentos? Pastor, es que usted sabe que yo soy el hombre de la casa, tengo que trabajar, así que voy a trabajar hasta las 9 de la noche. Entonces tu base no es Jesús. Tu base es el oro del Edén. Amén. Amén o no amén. Entendamos que nada en este mundo tiene tanto valor como mi Jesús, ya que todo, diga conmigo, todo reposa en Él. Diga conmigo, todo reposa en Él. Si todo reposa en Él, si yo lo busco a Él, encuentro todo lo que reposa en Él. Si yo le sirvo, si yo le amo, si me entrego a Él, lo busco de mi corazón, con todo mi corazón. Hay muchas promesas que por buscar a Dios ya somos recompensados. Que Él es galardonador de los que lo buscan. Ya tienes tu recompensa. Si buscas el reino de Dios, lo que tú sufres tanto para conseguirla, dice el Señor, la recibirás. Vendrá como añadidura sin tanto esfuerzo. Pero dile que es tuyo. Pero si tú te estás estrellando entre la pared porque no tienes plata, no tienes dinero, cerciórate que tu base sea Cristo y no el oro. Amén. Amén. Jovencito, aquí voy con los jovencitos. ¿Sabe cuál fue? ¿Por qué se despidieron a Adán del Edén? Porque puso a Eva por encima de Jesús. Cambió la voz de Dios por la de una mujer. Cuidado, usted comete ese riesgo de creer que la base de su felicidad es enamorarse de aquel muchacha o de aquel muchacho y creer que con ella va a ser feliz. Si usted tiene ese pensamiento, usted no está listo para casarse, porque nadie se casa para ser feliz. Cuando su base sea Jesús, ¿está listo, joven? Cuando su base sea Jesús, usted no tendrá problema en decirle a una muchacha no, o no tendrá problema en terminar una relación que no va, porque tiene dos frutos o dos árboles, pero usted escoge el de la vida. Pero cuando su base no es Jesús, le cuesta tanto terminar. Yo sé, y lo voy a decir de esta manera, que es difícil. Cuando ya muchachos tuvieron relaciones sexuales, entra una ligadura, pero esa ligadura no es tan fuerte como Jesús como base. Y cuando Jesús es como base, esa ligadura se rompe. Se rompe. Pero si tú no has hecho a Jesús de tu base, te va a costar. Amén. Amén. Y ese principio, que debe ser un fundamento en usted, es aplicable en todas
las áreas de su vida. Amén. Pastores, que tengo muchos pretendientes. Yo no le voy a preguntar quiénes son, si tienen ojos azules. Yo le voy a preguntar cuál es su base. Y a su nombre. Y padres, enseñen eso a sus hijos, que Jesús está por encima de todo. Papá, es que yo con él o con ella yo voy a ser feliz. Yo estoy muy equivocado. Encontrar la felicidad en una persona, no. Es un engaño. Es un engaño. Usted no se casa para ser feliz. Si usted se casa para ser feliz porque usted es un tristón, amargado, usted ya no es feliz. Amén. Pastor, es que es el amor de mi vida. Me da mucha tristeza, pensaba que era Cristo. Pastor, es que con ella me veo hasta viejitos. Pero qué interesante, con ellos se ven hasta viejitos y en menos de meses dejan a su Señor. Yo con mi Jesús me veo por toda la eternidad. ¿Entiende? Que son 80 años. Al fin de cuentas, yo no me veo viejito con mi esposa. Yo me veo glorificado en el cielo, regresando a mi juventud. Así que tienen esperanza los que tienen arrugas. ¿Quién es Jesús en tu vida? ¿Es la base de todo? ¿Es la base de todo? Me gustaba mucho un estudio que en el idioma original Jehová se llama Yahvé, pero originalmente no se puede pronunciar. Es un sonido como de una respiración, la palabra Jehová o Yahvé. Es como un respiro fuerte. Por eso dice la Biblia: todo lo que respira, alabe a Jehová. Porque con solo su respiración usted lo menciona a él. Estudie bien ese nombre de Jehová, Yahvé. No se puede pronunciar. El sonido es una respiración profunda, fuerte. Así que dile, Catullo, cuando tú respiras, estás alabando. ¿Y sabe que Dios es tan sabio? Él nunca se queda sin adoración. Aunque tú en tu voluntad no quieras levantar las manos, tu respiración alaba. Aunque tú no quieras venir a la iglesia y estás pecando por allá afuera, tu respiración lo nombra Él. ¿Por qué? Porque Él es la base de todo. Ya conmigo, Él es la base de todo. El testuche de lodo nunca se levantó de la tierra hasta que sopló vida. Amén. Todas las cosas descansan en Jesús. Colosenses 1:15, ese es mi tercer punto. Colosenses. ¿Está aprendiendo? Yo quiero que usted salga enamoradísimo de Jesús. Enamoradísimo. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ya conmigo, el primero de todo. Ya conmigo, el primero de todo. El primogénito de toda creación. Porque en Él, ya conmigo, en Él fueron creadas todas las cosas. Ya conmigo, todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Lo que ves y lo que aún no ves. Visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Así que Jesús no apareció en Génesis, Él ya existía.
Cuando usted vaya al cielo, le pregunta la fecha de su nacimiento, ¿ok? Sean tronos, sean principados, sean dominios, lo que ves, lo que no ves, todo, dijo Colosenses, todo lo que tú te puedas tocar, ver y no ver y imaginar, todo lo creó Jesús. Fue creado en Él y todo le pertenece a Él. Ya conmigo, y para Él. Y después dice, y todas las cosas en Él subsisten. En otras traducciones dice, en Él se sostienen. Otras traducciones dice, Jesús lo mantiene todo en orden. Amén. Estas declaraciones son tan poderosas porque nos revelan que este mundo está siendo sostenido por Jesús. Yo voy a entrar con la ciencia. La ciencia no puede explicar estos misterios. La ciencia te inventa tantas leyes de fricción, de gravedad, la ley de Newton y tantas leyes que puedan haber en la física. Y que usted sale de la atmósfera de la Tierra y usted se sentirá flotando porque la gravedad y esto y lo otro. La ciencia trata de explicar los misterios, pero nunca dan con la real definición. Pero mi Biblia lo da. Y mi Biblia dice que todo se sostiene en Jesús. Si las estrellas no nos caen en la cabeza, porque Jesús las sostiene. Si el sol no nos brostiza, porque Él la sostiene. Si la luna no nos congela, porque Él la sostiene. Jesús dio la orden hasta dónde tiene que llegar el mar. Porque si usted lee y ve el planeta Tierra, la mayor parte es agua. Pero imagínate, y entra la ciencia, que la ley, que esto, que tanta ciencia. Jesús lo dispuso así. Hasta hay un tope y de ahí no se puede mover el mar. Las constelaciones, las estrellas. El día que usted salga a la calle y vea el cielo estrellado, ese día a Jesús le plació que fuese así. La ciencia nos dijeron que en las 48 horas pasará una cometa. Y que esto, y que es producto de los meteoritos, y que esto, y que el otro. Lega tuyo, deja la ciencia con su locura. Y vamos a creer lo que dice Jesús. Todo se sostiene en Jesús. Amén. Hay un libro. No lo voy a mandar a leer si usted no tiene eso. Si usted no lee la Biblia, ¿para qué va a leer este libro? Se va a volver loco. Pero hay un libro llamado Enoch, el nombre de mi hijo. Me gusta ese hombre porque agradó tanto a Dios que no tuvo tiempo para pecar en la tierra. Se lo llevaron. Pero este hombre fue llamado a profetizar a los ángeles caídos. Y este hombre tiene la revelación de que al sol se le dio una orden a qué hora salir y a qué hora esconderse. A la luna lo igual. A las estrellas entran por ventanas, hacen su aparición y regresan por la misma ventana donde salieron. Dios maneja perfectamente la galaxia. Dios maneja perfectamente el sol, las estrellas, los asteroides. ¿Usted no se ha preguntado cómo es que ese globo terráqueo se mantiene en el aire? Papá, es que la ciencia dice que la gravedad es Jesús. Pruébemelo. Si Él se le antoja, camina sobre el agua. Él está por encima de las leyes naturales. Cuando Él caminó sobre el mar, es demostrándonos: yo estoy por encima de toda ley de esta tierra. Él es el único que desafía la gravedad. Usted no, tírese el último piso a ver dónde cae. Por eso Satanás sabía quién era Jesús. Dice: tú te tiras y tú no te mueres. Diga conmigo: Jesús es el único que desafía todo, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Diga conmigo: todo está en orden, porque todo descansa en Jesús. ¿Está listo? Y esto recíbalo en el nombre del Señor. Si todo este universo
está en orden gracias a Jesús. ¿Por qué creer que Dios perdió el control de tu vida? ¿Por qué creer que Dios perdió el control de tu vida? Si Él sostiene el mundo y la galaxia, ¿por qué creer que Él te tiene abandonado y huérfano? Si Él sostiene las constelaciones, no se caen, ¿por qué crees que Él te va a dejar caer? Cuando usted entienda esto, esta base de lo que le estoy enseñando a usted, usted sabrá y siempre verá a Dios en control de su vida. Y que no importa la situación que usted enfrente, si Él no abandona esta galaxia, no abandonará a sus hijos en la tierra. Si Él tiene el control de todo, todo lo mantiene en orden. ¿Tú crees que el desorden tuyo lo molesta a Él? Si tú crees que tú perdiste el control de la situación, ¿tú crees que Dios la perdió? Dios no ha perdido el control de nada. Esta pandemia, Él no lo asusta. Esta pandemia a Él es una cosquillita en el dedo chiquito del pie. Él sigue sentado en el trono teniendo el control del mundo. Entonces, cuando yo entiendo que todas estas cosas descansan en Jesús, yo no me altero por ningún COVID. Yo no me preocupo por el Delta, por el Plus o por la vacuna, si fue con el Chi o el número de la bestia. Nada de eso me altera, porque yo descanso en Jesús. Mi vida es sostenida por Jesús. Ahora entiende cuando Jesús dijo: si mi Padre te tiene en tus manos, no hay diablo que te quite de ahí. Así que su vida, Dios la tiene en sus manos. Dios tiene el control de su vida. Dios tiene el control de esa situación. Dios tiene el control de tus padres, querido joven. Dios tiene el control de tu familia, de tu hogar. Pero ¿sabe por qué tú lloras tanto? ¿Sabe por qué tú te afliges tanto? ¿Sabe por qué te frustras tanto? Porque no descansas como descansa la tierra en las manos de Jesús. Todas estas constelaciones descansan en Jesús, pero nosotros todavía no hemos aprendido a descansar en Él. Y mira a ellos, todo esto que vemos, cómo descansa en Jesús. No se preocupan de nada y bien sostenidas que están. ¿O no dice mi Biblia que el Dios es quien permite que caigan las hojas de los árboles? O sea que cada hoja que usted ve volando por ahí fue la perfecta voluntad de Dios que esa saliera y se desprendiera del árbol. Nada de este mundo sucede por suceder. Dios tiene el control de este mundo. Si Dios tiene el control de un árbol para decidir cuántas hojas se desprende, Dios tendrá el control de tu vida. Iglesia, Dios tiene el control de esa situación. Pero pastor, siento que me ahogo, siento que no puedo, siento que no avanzo. Es porque no descansas en Él, no confías en Él. Si solamente aprendieras a descansar en Él. Pastor, ¿cómo descanso? Como Jesús en media tormenta, así. Descansa de que Él tiene el control de tu familia. Tú solo sigue orando, sigue creyendo. Pero descansa de que un día verás a tus padres sirviendo a Dios, a tus hermanos, a tus hijos sirviendo a Dios. Recuerda que Él sabe mejor y Él tiene más experiencia y es tan perfecto para tomar el control de todo. Así que será mejor que deje de tomar el control de esa situación y permitir que Dios lo tome. Amén. Si todo este universo está en orden, es gracias a Jesús. Así que no creas que estás solo o que Dios perdió el control de tu vida. Jesús es la cabeza de la iglesia. Cuarto punto, Colosenses mismo 1:17, ahí mismo, verso 17. Y Él es antes de todas las cosas. Diga conmigo: antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él se sostienen, subsisten. Verso 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Dile que al tuyo: eres tú. Dile que al tuyo: tú eres sus manos, tú eres sus pies. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. 19. Por cuanto agradó al Padre en que Él
habitase toda plenitud. Ya conmigo, Jesús tiene el poder de llenarme todo completamente. Ya conmigo, todo completamente. Amén. ¿Sabes qué es llenarse todo completamente? Usted no está afanado por la vacuna. Usted no anda preocupado por esas cosas. Yo voy a la casa de Luz. Ay, pastor, creo que me pusieron el chip. Y no hay uno que se haya vacunado que emita un comentario de eso. Papá, yo siento que me pesa el brazo. No sé, algo helado se me puso. No puedo alzar el brazo. Dile que te lo tuyo. Descansa en él. Hay muchos cristianos con él. Uy, ¿me la pongo o no me la pongo? Como Chapulín, sí, me la pongo. Pastor, pero usted vio que a fulanita se le pegó la cuchara. Y todo el mundo pregunta, ¿y tú qué sentiste? ¿Y tú? ¿Y qué te quedó? O sea, yo tengo algunos con la seña de la bestia aquí. Están embestiados. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque no descansamos en Jesús. Media gripe, COVID, porque no descansamos en Jesús. Y conmigo, Él tiene el control de todo. Todo lo que nuestro cuerpo hace, naturalmente, es producto de las órdenes que envía nuestro cerebro. Usted camina todo coordinado, hace los movimientos todos sincronizados y no se anda cayendo, a no ser que tenga pie plano. Y algunos que se caen de la nada, como algunos que conozco. Pero tu caminar, tu proceder, cuando levantas los brazos, te levantas la cama, simplemente son órdenes de tu cerebro. Pastor, a veces no me quiero levantar la cama, no puedo, que el cerebro te debe funcionar. Estoy viendo mandar las órdenes, estoy viendo llegar al trabajo tu cerebro. Cuando entendamos esto completamente, que como cuerpo de la iglesia no podemos hacer nada sin el cerebro, sin la cabeza, dependeremos completamente de las órdenes de la cabeza de la iglesia, que es Jesús. No podemos vivir una vida sin depender de la cabeza, que es Jesús. Dile que a tuyo, Él piensa mejor que tú y Él toma mejores decisiones que tú. Pero no tome decisiones sin Él, porque usted no se levanta, su cuerpo va primero al baño y su cabeza sigue durmiendo 2 horas. A usted no le pasa eso, ¿no es cierto? No es que usted come en el comedor con su cuerpo y en la sala su cabeza. ¿Entiende? Si usted hiciera, se levantara así, dijeran que usted está endemoniado. Pero el cristiano muchas veces así hace. Su cuerpo quiere hacer otra cosa, mientras Jesús se está pidiendo otra. No podemos vivir despegados de la cabeza de la iglesia. 5 y último para terminar, que no tengo una reunión. Jesús es la roca de la iglesia. Y conmigo, Jesús es la roca de la iglesia. Vi un meme la otra vez, estaba la roca en una imagen y alguien le decía: Jesús, ¿sabías que Jesús es la verdadera roca? A los que entienden, los que vieron lucha libre en su tiempo de descarrío. Yo no solo me las veía, yo las jugaba con mis primos. Ay, papá, hacíamos ring donde sea. Pero ahí iba uno abollado, doblado el brazo. Nos faltó poner la jaula y las escaleras. Bien. Vamos al verso 16 del capítulo 16 de Mateo, por favor. 16. Simón Pedro estaba espiritual ese día. Parece que había orado.
había buscado a Dios y tiene una revelación de quién era Jesús. Le cató yo, a ti también te pasa eso cuando oras. Andas espiritual. Cuando no oras, estás como el otro Pedro, endiablado. Pero aquí estaba Pedro, había orado Pedro. Y respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús respondió: Pedro, has venido orando. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló tu carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La base de la iglesia no es Pedro, como muchos católicos dicen. Muchos católicos se confunden con estos versos pensando que Jesús le dijo a Pedro que tú eres la roca y sobre esta roca edificaré la iglesia. No se lo estaba diciendo a Pedro. Pedro no es la roca de la iglesia. De ahí nació la iglesia católica. Y ahí nacieron los San Pedro, los San todos, todo el mundo, todos son santos. Jesús no es la base, Pedro no era la base. Jesús le estaba diciendo: Pedro, tú eres una piedra pequeña. Eso significa Pedro. Eres una piedra pequeña de esta roca, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús es la roca de la iglesia. Jesús fundó la iglesia. No fue ningún santo apóstol, ni la mamá de Jesús quienes fundaron la iglesia. Honramos, la respetamos, pero créeme que llegaremos al cielo y toda nuestra mirada estará en Jesús y no en la mamá. Y no en la mamá, no en los apóstoles, no en los profetas. Después que veamos a Jesús, ya saludaremos a los profetas. Pero créeme que lo primero que haremos en el cielo será buscar a Jesús. Será buscar a nuestro Señor. Será tirarnos a sus pies, a abrazarlo, contemplarlo. Porque nuestro espíritu sabe que en Él está fundado todo. No en los profetas, no en la ley, no en los apóstoles, en Jesús. Pero una iglesia que es edificada en esta roca, no hay infierno que la derrumbe, aunque traten de hacerla. Jesús fue muy claro diciendo: las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán. O sea que habrá un infierno que va a tratar de destruir la iglesia. Pero Jesús también nos da una victoria y una promesa: que si esta iglesia es edificada sobre la roca que es Cristo, las puertas del infierno no la van a detener. Ya conmigo, las puertas del infierno no la van a detener. Pero ¿sabe qué pasa más? Dice que si edificamos la iglesia en esta roca, ya conmigo tendremos llaves. Ya conmigo, llaves. Ya conmigo, llaves. Ya conmigo, llaves. ¿Sabe por qué las llaves? Escúchame bien esto, poderoso, y esto el Señor me acaba de decir. ¿Saben por qué llaves? Porque como iglesia tendremos influencia sobre naciones, y los principados se mueven en los aires. Y Jesús dijo: si tú edificas la iglesia sobre la roca, tendrás las llaves y atarás cualquier principado, demonio, lo echarás fuera, lo atas en los aires y quedará atado en la tierra. Pero asimismo desatarás lo que Dios ha diseñado para ti desde los aires y lo abrazarás en la tierra. Pero ¿sabe quiénes hacen esto? La iglesia que es edificada en la roca que es Jesús. ¿Por qué la roca? Porque es el terreno más fuerte, más sólido para hacer una edificación. El mismo Jesús más adelante enseña sobre la edificación sobre la arena y sobre la roca. No llaman a Jesús la arena. Él dice: la roca, yo soy la roca. El terreno más fuerte para construir, el terreno más sólido para edificar, el terreno más fuerte que te garantiza estar firme siempre. Solo la iglesia de Jesús quedará firme hasta el día que Él venga. Vuelvo a repetir: solo la iglesia de Jesús quedará tan firme que no habrá COVID, ni guerra, ni hambre, ni lo que tenga que venir. Quedará tan firme porque está edificada sobre la roca.
Diga conmigo: sobre la roca. Póngase de pie. Levante su mano y diga: Espíritu Santo de Dios, revélame a Jesús. Enséñame a descansar en Él. Dígale, abra su corazón, sea sincero.